este ejercicio se nos pide simplificar aplicando las propiedades. Entonces, si nos fijamos, esta potencia tiene la misma base que esta otra. Y en cambio, esta otra es la fracción 11 quintos, que es la inversa de las otras dos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es a esta potencia hacerle la inversa. Para ello utilizamos el signo del exponente. Es decir, ¿qué haríamos? La primera potencia la dejamos igual, exactamente igual. La última también la vamos a dejar igual, puesto que tiene la misma base que la otra. Dado que tienen la misma base, podríamos aplicar la propiedad que nos permite reducir el producto de potencias con la misma base. Y la segunda, le vamos a hacer la inversa, es decir, en vez de poner 11 quintos, pongo 5 onceavos. Eso lo puedo hacer a cambio de cambiar el signo al exponente, de manera que si el exponente que esto tenía era un 1, por eso no había ningún exponente, porque tenía exponente 1, yo le puedo hacer la inversa a la base cambiando el signo. ¿Qué he conseguido ahora? Pues he conseguido un producto de 3 potencias con la misma base. Puedo, por lo tanto, según las propiedades de las potencias, escribir esta base y sumar los exponentes. No pasa nada porque hay exponentes negativos. Podemos aplicar las propiedades de las potencias a pesar de que los exponentes sean negativos. Es decir, el exponente de la primera le sumo el exponente de la segunda, del segundo factor, que es menos 1, y le sumo el exponente del tercer factor, que es menos 5. Es decir, que me va a quedar 5 onceavos elevado a menos 2. Siempre es preferible dejar las potencias con exponentes positivos. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, le hacemos la inversa a la base y a continuación el exponente, en vez de ser menos 2, le cambiamos de signo al cuadrado. Podemos dejar esta expresión reducida así o también podríamos separar y elevar al cuadrado el numerador y el denominador. Esto nos lo permiten las propiedades de las potencias, tanto para los productos como para las divisiones. En el ejercicio 36, bueno, tenemos varias potencias de base 3. Hay diferentes formas de hacer este ejercicio, pero yo creo que quizás lo mejor sería coger esta división de potencias de base 3, reducirla, resto sus exponentes y al restar los exponentes me quedaría 1 partido entre 3 al cuadrado. Me quedaría eso. Esto estaba elevado a menos 2. Bueno, pues tras hacer esa división que he marcado, tras reducir esa división, reescribo todo lo demás, es decir, el elevado a menos 2, este elevado a menos 2 es el que he puesto aquí y esto estaba multiplicado por 3 elevado a menos 2. Vamos a quitar ahora este paréntesis. Dado que el exponente es negativo, podríamos hacer la inversa aquí en esta potencia que os estoy marcando, esa de ahí, la base, le podemos hacer la inversa. La inversa de 1 partido entre 3 al cuadrado sería 3 al cuadrado. Y a continuación, el exponente que tenía este de aquí, que era negativo menos 2, tras haber hecho la inversa, puedo ponerlo positivo ya. Sigo escribiendo el resto de la operación. Hago potencia de potencia. Y por último tengo un producto de potencias con la misma base, que eso lo puedo hacer sumando los exponentes, es decir, el exponente de la primera más el exponente de la segunda, que era menos 2. Resultado 3 al cuadrado, ya hemos reducido esa operación. Esta no es la única manera de hacer este ejercicio. Se pueden seguir otros pasos diferentes a los que yo he dado. Y, por ejemplo, nos preguntamos aquí, ¿podríamos haber hecho, en vez de esto, haber hecho la inversa y haber cogido el 3 elevado a menos 2, haberlo cambiado a 3 elevado a 2 dividiendo? Pues sí,
También podríamos haber hecho eso. Fijaos que nos va a dar el mismo resultado que de la otra manera. Pero bueno, se podía haber hecho directamente sin necesidad de hacer ese cambio. Vamos al ejercicio 37. Bueno, observamos que aquí hay una potencia que tiene exponente negativo. Podríamos aplicar las propiedades sin necesidad de cambiar esta potencia a exponente positivo. De todas formas, como parece más sencillo cambiarlo a exponente positivo, pues lo que hago es que pongo el 5 elevado a más 40 y ya está. El resto de las potencias que había, en el numerador teníamos esta, 5 elevado a 60 y 2 elevado a 20, permanecen donde estaban, sus exponentes eran positivos, ahí siguen. Y en el denominador teníamos el 2 elevado a 37 y teníamos 5 elevado a 14, que también continúan en el mismo sitio. Bueno, una vez que ya he hecho eso, que como digo es voluntario, podríamos haber aplicado las propiedades sin necesidad de hacer este cambio que he hecho, ¿vale? De aquí a aquí, es el cambio que he hecho, cambiando el signo del exponente, ¿vale? Pero lo hemos cambiado porque parece como más cómodo. Entonces, en el numerador tengo un producto de potencias que tienen distinta base, no se puede reducir. En el denominador tengo esta potencia de base 5 con esta, que se están multiplicando entre sí. Puedo sumar sus exponentes, 40 más 14, 54. Y luego tengo además el 2 elevado a 37. Ahora vamos a dividir. Fijaos que tengo, por un lado, tengo estas dos potencias de aquí, de base 5, que se están dividiendo. Puedo restar sus exponentes y me quedaría 5 elevado a 6. Y tengo por otro lado estas otras dos potencias de base 2 que se están dividiendo también. Resto sus exponentes, me daría 2 elevado a 17 en el denominador, o también podríais haber escrito esto otro, 2 elevado a menos 17. Sería la otra alternativa también válida. El ejercicio 38, bueno, pues entre las opciones que hay, que son muchas, podríais, por ejemplo, esta potencia de aquí y esta, como es un producto, que están ambos elevados a menos 1, podríamos haber hecho potencia de potencia, me quedaría menos 2 por 1 más 2 por 3 elevado a 4 por menos 1 sería menos 4. Y en el denominador haríamos algo parecido. Cojo esta de aquí, está elevado a 2 y a menos 2. Luego estaría elevado a menos 4. Y la otra estaría elevado a menos 1 y a menos 2. Multiplico los exponentes, menos 1 por menos 2, más 2. Y seguiríamos operando de esta manera. Otra alternativa a esto que acabo de hacer también sería, por ejemplo, otra opción sería coger este producto de potencias con la misma base que tengo aquí, lo reduzco, sumo sus exponentes. Sus exponentes serán menos 2 y 4, los sumo, más 2. Como eso estaba elevado a menos 1, pues tras hacer eso, lo elevo al menos 1 que ahí estaba. Y en el denominador igualmente, esto es un producto de potencias de la misma base. Sumo sus exponentes. Sumo 2 más menos 1, que me da 1. Y eso estaba elevado a menos 2. Bueno, pues ahora como me queda potencia de potencia, multiplico los exponentes. 3 elevado a menos 2 entre 3 elevado a menos 2. Como se están dividiendo dos números iguales, al dividir dos números iguales, el resultado que se obtiene es la unidad. Como veis, no he cambiado los exponentes negativos a positivos. Podríamos, en este caso de aquí, haberlo hecho. El 3 elevado a menos 2 que está en el numerador lo bajaría, haría con exponente positivo, y el que está en el denominador lo subo. Como veis, nada cambia. Esto sigue siendo una división de dos números iguales que me da la unidad. Como ya os he dicho en alguna ocasión, las propiedades las podemos aplicar aunque los exponentes sean negativos.